están empezando a converger ahora las dos palancas institucionales que llevaban años madurando. Por un lado, la prisa por tokenizar lo que aún no está tokenizado, que es la mayoría de cosas, y por otro lado, la búsqueda urgente de una autopista de liquidación neutra que aguante el volumen que nos viene encima para poder tokenizar todo esto, ¿no? Por esto, quien no pueda ver cómo converge todo esto se va a quedar fuera del nuevo sistema sin enterarse de que le acaba de pasar el último tren por delante, sin enterarse de que era el último tren. Porque llevamos años escuchando a BlackRock, a JP Morgan y a la mayor parte de los grandes bancos hablando de tokenización como el futuro de las finanzas. La narrativa pública es agradable, ¿no? La más liquidez, propiedad fraccional, operaciones 24/7, democratización del acceso a clases de activos antes pues reservadas a unos pocos, y eso es cierto, pero no es la razón real. No es que quieran tokenizarlo todo por todo esto, sino que la razón real está en una pieza que David Roger Webb explicó con claridad quirúrgica en su libro The Great Taking, la gran toma. El sistema financiero global está ahogado en deuda no sostenible y se enfrenta a una escasez brutal de colateral. Y lo que cuenta Webb va más allá del problema técnico de financiación. Es un repaso meticuloso a cómo se han ido reescribiendo durante décadas lo que son las leyes internacionales de finanzas, ¿no? Especialmente la UCC, que es el Uniform Commercial Code, el Código Comercial Uniforme de Estados Unidos. Un código y unas leyes que han preparado precisamente para pavimentar el escenario que estamos a punto de ver. Los gobiernos y los grandes actores institucionales necesitan desesperadamente activos verificables de alta calidad, ¿vale? Para sostener nuevas rondas de créditos, para colateralizar sus exposiciones masivas a derivados, para mantenerse a flote en sus propios libros contables sobre apalancamientos, ¿no? Sobre que están apalancados en todo. O sea, tokenizar les resuelve el problema perfectamente, porque la tokenización permite como dividir en trocecitos, ¿no? En fraccionar activos reales de terceros, que son nuestras casas, nuestras acciones, nuestros bonos, y traerlos bajo custodia institucional, bajo el paraguas pues, de contratos inteligentes, de estos smart contracts desplegados en ledgers permisionados que ellos mismos controlan. Entonces, la promesa que nos dan a los usuarios es rendimiento. Entonces, la realidad legal y operativa, en cambio, es muy distinta de lo que este panfleto, este folleto, este marketing deja entrever. Cuando un activo nuestro se tokeniza y queda registrado dentro de la cadena de custodia institucional, en términos legales, pasamos de ser propietarios directos a ser beneficiarios de un derecho derivado. Es una diferencia que es sutil sobre el papel, pero enorme cuando llega el momento de la verdad. Cuando llega, nos lo encontramos en la práctica. Entonces, en un escenario de tensión sistémica, en el que básicamente el sistema empieza a tambalearse, que es lo que estamos viendo y cada vez va más, el orden de prelación de los acreedores institucionales prevalece sobre el beneficiario de derecho derivado. Y esto es exactamente lo que Webb nos desglosa, nos detalla paso a paso en su libro. No está diciendo que la tecnología esté mal. La tecnología es potente, la pregunta correcta es siempre la misma. ¿Quién gobierna esta tecnología? Y existe un calendario concreto sobre la mesa, no a nivel teórico, sino de cuándo se tiene que desplegar todo esto, ¿vale? La DTCC, que ya estamos familiarizados con ella porque recientemente sacaba noticias sobre Stellar, XLM, de que van a usarla, no sé qué, es básicamente Depository Trust and Clearing Corporation, la principal cámara estadounidense de compensación y custodia de valores, tiene previsto un piloto de tokenización para el mes de julio, con un despliegue progresivo entre octubre y final de año. O sea, vamos a empezar ya a ver acciones, bonos y otros instrumentos negociándose en formato T+1 o muy cerca de liquidación atómica, es decir, de lo más pequeño a lo más pequeño que puedas pensar que se puede dividir un activo. Entonces, este sistema arcaico monetario en el que estamos, este sistema legacy, ya está moviendo las primeras piezas de la transición en plazos contados en meses, no en años. Acabamos de empezar junio. La ventana de planificación se está cerrando ya y toca actuar para saber cómo protegernos de esto. Porque una de las consecuencias inevitables de la tokenización masiva que muchos pasan por alto, esta montaña de activos tokenizados necesita liquidarse en algún sitio y necesita liquidarse rápido, barato y de forma final, ¿no?
Entonces, claro, la infraestructura legacy arcaica del paradigma de los últimos 100 años que venimos no aguanta este volumen cuando lo tokenicen todo. Tenemos Swift que, bueno, mueve mensajes, es como el envoltorio, pero no es el valor final. Tenemos también las cuentas Nostro Vostro, que son esas cuentas prefinanciadas que tiene cada uno de los bancos en cada uno de los países por si sus clientes quieren mandar dinero en otra moneda a ese país, tiene que tener dinero congelado esperando a que lo uses. Es capital liquidez muerta. Muerta no, dormida, congelada, ineficiente. Tardan días en sincronizar. Los grandes corredores transfronterizos están saturadas. Las cámaras de compensación aplican colateral encima de colateral para sostener flujos que no se mueven más rápido. Por eso, en paralelo a la prisa por tokenizar que parece que todo el mundo tiene ahora, especialmente por parte de los grandes institucionales, se están construyendo autopistas nuevas que sostengan este flujo, porque con el sistema actual no se va a poder sostener. Entonces tenemos estas autopistas neutras sin contraparte con finalidad de liquidación de segundos y coste casi cero. Y en esa autopista exige un peaje, una pieza que conecta los corredores, que ancla la liquidez y que se reutiliza miles de veces al día. O que si no, tiene la capacidad para reutilizarse, repignorarse, rehipotecarse miles de veces al día. Es que, claro, sin este peaje, los corredores no se activan. Estamos hablando del XRPL, no XRP, XRPL, que es el XRP Ledger, el ledger público de Ripple, sobre el que se ejecutan las operaciones del token XRP. Y esta es precisamente la solución que han encontrado para tokenizarlo todo. En una economía de todo tokenizado, y esto queda como un título perfecto, la tokenización de todo, XRP y XRP Ledger es la solución creada desde hace más de una década. Han creado un token que necesita de 3 a 5 segundos solo de finalidad para liquidación, cero contraparte, coste de operación medido en fracciones de céntimos, ya ni céntimos, sino fracciones de céntimos, y es algo que es un pase tokenizado nativo de cualquier activo desde el año 2012, mucho antes de que nadie hablara de tokenización institucional. Entonces tenemos que el XRP Ledger, esta autopista con el peaje XRP, incorpora desde hace más de una década una Decentralized Exchange nativo, un DEX permisionado a nivel Ledger, ¿vale? Que pues permite tokenizar, virtualizarlo todo, cualquier activo, y lo más importante, intercambiarlo con otros activos tokenizados sin necesidad de pares directos. Claro, si tokenizamos oro en el Ledger y tokenizamos plata también en el Ledger, podemos operar pares oro-plata directamente, sin necesidad de que exista un par intermedio tipo oro XRP o plata XRP. Entonces esto hace que el Ledger encuentre la ruta de liquidez óptima por dentro. Lo que hablábamos de lo opuesto a las cuentas Nostro Vostro, totalmente ineficiente. En cambio esta tokenización y hacerlo de esta manera con este puente neutral, esta autopista neutral, es la eficiencia personalizada. Lo mismo aplica con, un oro contra un stablecoin tokenizada, por ejemplo. Una acción tokenizada contra un bono tokenizado. O una commodity cualquiera contra una divisa. Esta sinergia que hace que no necesites intermediarios entre medio es lo que el sistema estaba buscando desde hace tiempo. Lo que el sistema que ellos mismos crearon necesitaba como solución al nuevo tipo de economía que ellos mismos crearon. Bueno, que sí, que lo creamos entre nosotros, pero en el fondo siempre viene dictado de los que están más arriba. Entonces, esta funcionalidad lleva en el XRP Ledger desde 2012. No es una promesa o un roadmap o vamos a hacer esto, sino que está ya en producción y se puede usar hoy. A eso hay que sumar dos piezas más de todo este paquete completo. El ILP, que es el Interledger Protocol, el protocolo de interoperabilidad que permite mover valor entre ledgers distintos, ¿vale? Sin necesidad pues, de que haya por ahí en medio un intermediario centralizado. Y también el ODL, que ya hemos tocado varias veces en Macroespeculador, que es el On Demand Liquidity, el sistema de Ripple, donde XRP se usa como peaje entre monedas para enviar pagos al instante, además, sin necesidad de que haya cuentas intermedias. Como podéis ver, todo hace referencia a la eficiencia económica, a la eliminación completa de intermediarios de todos los sitios, ¿no? Entonces, esta combinación, este combo, este paquete de XRP Ledger,
DEX nativo, ILP y ODL está literalmente años luz por delante de cualquier alternativa cripto disponible hoy en día para el rol de la capa de, liquidación institucional de hoy en día. En el sentido de que no hay competidor real ni siquiera que se les acerque a la suela de los zapatos. Porque claro, que alguien aparezca mañana con un mejor código no es suficiente. Es como si te vengo yo y te digo, he creado el Internet 2.0. Es como el Internet de ahora, pero más rápido, más eficiente en código. No, si soluciona lo que tienes que solucionar y encima ya se está usando y no hay ninguna otra empresa como Ripple que haya dado los estrechones de manos que ha dado esta empresa, les faltaría lo más caro de construir a cualquier alternativa, y es la confianza acumulada. Ripple lleva casi 20 años ya, casi 2 décadas construyendo relaciones con bancos centrales, con reguladores, con cámaras de compensación, y esa confianza no se construye en 6 meses. Y otra comparación que conviene meter sobre la mesa para que no haya dudas operativas es que, por ejemplo, Solana presume de procesar muchas transacciones por segundo. Es cierto sobre en papel y a la práctica, ¿no? Pero su red se cae con una frecuencia que rondaba la incidencia semanal desde 2023 a 2024. Lo mismo ocurre con la red de Bitcoin cuando entra en congestión. El XRP Ledger lo han creado para toda la economía mundial. Ha tenido un propósito muy definido, muy nicho desde el principio. Bueno, tan nicho como mover todo el valor del planeta. Entonces lleva operativo este XRP Ledger desde 2012 sin un solo episodio de downtime. 0. No ha estado caído, ¿vale? Esto no es marketing, es el log público del Ledger que cualquiera puede consultar. Así que para un activo de liquidación institucional necesitas una robustez 24/7 para mover todo el valor mundial. No puedes permitirte el lujo de que algo se pare cuando estamos hablando de que todo el valor mundial se esté moviendo. Digamos que es obligatorio entonces. Así que para verlo más concreto, hace falta que miremos dónde se están coordinando estas transiciones, ¿vale? Porque no es en Twitter, no es en Instagram, no es en la prensa, entre comillas, especializada, ¿vale? Es en el Banco de Pagos Internacionales. El BIS, el Bank for International Settlements, el Banco Central de los Bancos Centrales con la sede en Basilea, el banco que no puede ser juzgado por ningún gobierno del mundo, el banco que financió la Segunda Guerra Mundial por los dos lados, además. ¿Qué entramados tienen por ahí, no? Pues tiene un proyecto activado llamado Project Agora, del que ya hemos hablado dentro de la alianza macroespeculadora, en macroespeculador.com. Es un piloto de capa unificada de liquidación tokenizada entre jurisdicciones. Y si te suena al lenguaje técnico para definir algo, no te preocupes, porque su Project Agora y todos los otros proyectos que tienen utilizan hasta 7 nombres distintos para definir lo mismo. El XRP Ledger. Aún no pueden utilizar este nombre oficialmente, así que para despistar un poquito, están describiendo el XRP Ledger con 7 nombres distintos. Esta capa unificada de liquidación tokenizada entre jurisdicciones, que es muy largo y en el fondo es una sola manera para decir XRP Ledger, es algo que conecta varios bancos centrales y con una selección de instituciones privadas. Ya os digo, quien lea con honestidad la documentación pública de Agora encuentra que la descripción técnica encaja palabra por palabra con la propuesta operativa de la red de XRP Ledger. Las propiedades requeridas para el activo de anclaje en la documentación de Agora que ellos mismos describen son las propiedades exactas del XRP Ledger. Finalidad inferior a 5 segundos, 0 contraparte, densidad de valor escalable, capacidad de tokenizar activos arbitrarios, permissionless en la capa de liquidación, permisionado en la capa de identidad. Esto, ya os digo, no es una opinión, es la descripción pura y dura. Lo dicen los propios documentos del BIS, accesible para cualquiera con tiempo de leer un PDF, ¿de acuerdo? Existe una capa adicional, además, que vale la pena conocer, y es la conocida como flor monetaria del BIS, una representación interna de las clases de activos que componen la próxima arquitectura del sistema monetario. Esa flor divide el espacio en como cuadrantes según el tipo de emisor. Hay uno que es público contra privado, ¿no? Y el tipo de tecnología, centralizado versus descentralizado, más bien dicho, distribuido, ¿no? Pues en el cuadrante del dinero digital privado distribuido, junto al oro y a una cesta de commodities,
aparecen sistemáticamente dos activos, XRP y XLM, el token del ecosistema Stellar del que hablábamos recientemente también en Macroespeculador. En ese episodio describíamos cómo XRP es como el oro y XLM es como la plata, pero que en el fondo la plata no puede encapsular el valor del oro porque está hecha para moverse mucho más rápido. Por eso ese episodio no iba de que uno se iba a usar más que el otro, sino que describíamos dos funciones distintas y por lo tanto valores distintos según las características de su funcionalidad, lo que es el mercado de uso. El mercado de uso es que si tiene valor le damos cualquier tipo de valor. No. Es que el valor que tendrá será definido por su uso, pero su uso definirá exclusivamente, detalladamente, el valor que tendrá. Y aquí estamos definiendo, en ese episodio decíamos, como XRP es como el oro en el sentido de que encapsulará más densidad de valor. En contrario, XLM también será muy usado porque es la capa retail, pero es como la plata. Va a encapsular menos densidad, menos valor. Entonces, lo que veíamos en esta documentación interna, que ha sido filtrada por investigaciones independientes durante los últimos años, es que quien hizo el primer trabajo serio de difusión fue Lynette Zhang. Y cuando le preguntaron qué era exactamente la Money Flower, esta flor, ¿no? Respondió que es un plano privado del Banco de Pagos Internacionales, del BIS, del Banco Central de los Bancos Centrales, sobre cómo se va a estructurar el futuro del sistema monetario. Cuando uno cruza esta información con la presencia oficial de Ripple en el CPMI, el Comité on Payments and Market Infrastructure, el comité de bancos de pagos internacionales que coordina la infraestructura global de pagos y liquidación, el cuadro se cierra, ¿vale? El puzzle queda ya bien montado. Vemos que Ripple es el único actor nativamente digital sentado en la mesa donde se está diseñando el próximo sistema monetario. Ni Ethereum, ni Bitcoin, ni Cardano, ni ningún otro. Eso no es una promesa, es una posición ya ocupada desde hace tiempo. Mirad, para ponerlo en perspectiva, en 2020, hace ya 6 años en Milán, se celebró un encuentro técnico entre representantes del sector bancario italiano, internacional también, bajo el título de Salotto dei Pagamenti. No sé si se llama así, parece algo del Salón del Pegamento, pero en realidad significa el Salón de los Pagos. Pues el encuentro no solo estaba pensado para el público y fue documentado por algunos asistentes. En la presentación central se discutía, qué blockchains sobrevivirían en el nuevo sistema económico, ¿no? Y el consenso del panel señalaba a un grupo muy reducido de cadenas que incluía Hedera, Algorand y algunas otras. Pero en el centro de la presentación, como pieza pivotal del nuevo sistema, aparecía XRP. Y esto fue en 2020, en plena pandemia, hace ya 6 años. Las piezas llevan mucho tiempo moviéndose en silencio, algunas nos los ponen delante de la cara para que ni siquiera nos lo podamos plantear, como que nos entre por una oreja y nos salga por la otra. Pero también hay un actor cuya posición pública sobre tokenización también vale la pena que leamos con detenimiento, porque veréis, antes os quiero hacer un pequeño recordatorio. Un recordatorio de que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Te avisaré por email cuando publique mis análisis porque es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura aparte de XRP macro especulas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen realmente la pena? Pues es algo que comparto con los miembros de la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde estudiamos estos tokens a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Así que si te interesa, ve al enlace de la descripción o yendo a macroespeculador.com. Y como os estaba diciendo, hay otro actor que sí que está a la vista de todo el mundo, pero que no se presta igual de atención a todo lo que dice siempre. Miremos lo que dijo Larry Fink, presidente de BlackRock, porque ha repetido en varias intervenciones, la más famosa creo que seguramente en Davos el año pasado, que el objetivo es llegar, como dijeron ellos y entre comillas de quotation marks, como dicen en inglés, es decir, de referencia directa a lo que dijo, una blockchain común en la que se mueva el valor. Lo dijo así, con esas palabras, ¿vale? Una blockchain común, no varias blockchains, no el ecosistema multicadena, sino
Una, esto encaja con el control total de los de arriba, ¿vale? Con todo lo que hemos visto antes. Si la arquitectura se está diseñando desde el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, con un activo de anclaje único, lo lógico es que el actor privado más grande del planeta lo verbalice en público sin dar el nombre. El nombre lo sabe quien tiene que saberlo, ¿no? Existen vídeos virales donde Larry Fink y Catherine Austin Fitts, que es la secretaria adjunta del HUD, ¿vale? Durante la administración del Bush padre, que discuten precisamente la lógica de cómo se está construyendo esta capa única, esta es la palabra clave, única, y la otra palabra clave, de tokenización. Entonces vale la pena verlos para entender el lenguaje, y eso lo hacen mucho con simbolismos y cosas así, que se está usando en las salas técnicas a las que el público raramente accede, o si lo ven, no le prestan atención porque parece que no ni dicen nada específico, pero en el fondo lo están haciendo sin describiendo, pero no diciendo las cosas por su nombre. Es otra pieza concreta, ¿no? También la pregunta sobre por qué BlackRock todavía no ha lanzado su ETF Spot de XRP, pues la respuesta probablemente es justamente esa. El producto que prepara BlackRock para XRP no es un ETF de retail, es algo distinto y aparecerá cuando el marco regulatorio, la Clarity Act en Estados Unidos, lo permita. Mientras tanto, BlackRock no muestra sus cartas. Es exactamente lo que hace un actor institucional cuando tiene el guión ensayadísimo y en la mano listo para lanzarlo. Entonces, la distinción entre quién mueve la primera ola de precio y quién mueve la segunda es totalmente brutal. ¿Qué me refiero con esto? Cuando se habla de adopción institucional de XRP, lo primero que viene a la cabeza es bancos centrales, BIS, IMF, Fondo Monetario Internacional, todo eso. ¿Vale? Lo entiendo perfectamente y aquí mismo en Macroespeculador hablamos mucho de esto porque son actores con mucho poder y son ciertamente importantes, son los que están en el fondo diseñando la arquitectura o siendo los arquitectos en base a quien manda, ¿no? Pero esos actores ya tienen su exposición asegurada. Lo más probable es que su asignación de XRP y los tokens de infraestructura se haya gestionado vía el escrow, es decir, que ya esté apartado del flujo de mercado abierto antes incluso de que ocurra la revalorización institucional a la que nos van a someter, ¿vale? Eso significa que los bancos centrales no compran XRP en mercado abierto cuando llega el momento. Todos los movimientos que veis en el mercado en vuestro gráfico, eso no refleja la dirección en la que vamos en cuanto a reset monetario. Esto ya está hecho. No son ellos los que disparan o tumban el precio. O sea, son los algoritmos de estas élites, de esta gente de arriba, que manipula, básicamente dictan cómo pueden hacer el mayor daño y sacar el máximo de dinero a todas las personas que están dentro del mercado. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Lo que quiero reiterar es que va a haber este cambio de paradigma, que ahora mismo XRP está susceptible a todos estos algoritmos igual que el resto de activos digitales porque no ha habido aún el reset. Entonces, ellos no son los que van disparando o bajando el precio. ¿Quiénes entonces? Los que llegan a buscar XRP cuando se enteran de que no pueden operar en el nuevo sistema sin tenerlo. Y los que llegan más tarde en masa son los bancos privados. Un dato que conviene retener, ¿no? En el mundo hay aproximadamente 20.000 bancos privados. 20.000. No son los grandes nombres que aparecen en los titulares. Son bancos regionales, bancos comerciales de tamaño mediano, bancos corporativos especializados y bancos de inversión locales. Todos ellos, sin excepción, van a necesitar mantener una posición operativa en XRP el día que el sistema sea activo. Posiciones que conservadoramente estarán en el rango de los 5 a los 10 millones de unidades por institución. Esos 20.000 bancos no tienen la información privilegiada que tiene el IMF, el BIS o el cartel de los grandes bancos centrales, ¿no? Se van a enterar cuando se enteren y punto. Y cuando se enteren van todos al mercado abierto a buscar XRP a la vez. O sea que si no me he explicado bien, lo que quiero decir aquí es que los que están montando el sistema ya están posicionados, ya han comprado lo que tenían que comprar por debajo de la mesa sin que el mercado abierto lo pueda ver, pero cuando haya el cambio de sistema es como todos ir al banco a sacar dineros a la vez porque vemos lo que realmente necesitamos, que todos necesitamos liquidez, nos vamos todos al banco, ¿no? Pues
Ese corralito es lo que va a suceder a gran escala a nivel XRP. Es lo que va a producir lo que se llama el supply shock, ¿vale? El shock de oferta real. Es ahí donde el precio, bueno, es de las primeras fases donde vamos a ver un precio totalmente disparado por este motivo. No con el evento técnico de revalorización como tal, ¿vale? Que en sí mismo se ejecuta de forma administrativa, institucional y de una forma directamente limpia, ¿no? Sino con la avalancha posteriori de actores medianos y pequeños que descubren que necesitan estar dentro. Son esos actores que igualmente son ricos, tienen muchísimo dinero y que querrán comprarlo a mercado abierto, pero ya irán tarde. Aquí llega la parte que conviene tener bien clara, porque, o sea, nos puede ahorrar disgustos a la mayoría. Porque claro, si estás escuchando ya esto, ya no vas tarde o ya no puedes ir tarde. Cuando la transición se materialice y los precios de los activos digitales relevantes, los de utilidad, los activos fundamentales de infraestructura se reseteen al alza, la primera reacción de la mayoría va a ser instintiva. Ver el saldo, calcular el beneficio, vender para tener cash, para tener efectivo. Esa decisión en ese momento es la trampa. Porque al vender lo que recibimos a cambio no va a ser dinero del sistema antiguo, va a ser dinero del sistema nuevo. O sea, cuando vayas a vender, estemos en ese punto, en esa fase, vas a recibir stablecoins reguladas. Como digo yo, CBDCs con bigote. La CBDC es Central Bank Digital Currency, la moneda digital emitida directamente por un banco central. El dinero que nos van a imponer, que ya nos están imponiendo de máximo control. Esos son stablecoins reguladas. Son CBDCs con bigote postizo, diciéndote, mira qué tonto eres, que yo soy una stablecoin, pero en el fondo es una CBDCs con bigote. CBDCs, stablecoin regulada. Esto hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? O una combinación híbrida, ¿vale? Y todas estas formas comparten una propiedad, esa forma de dinero fiduciario comparte una propiedad que las CBDCs comparten descaradamente. Las stablecoin reguladas comparten con más camuflaje y la nueva infraestructura asume por defecto, que son programables. Programable en este contexto significa que las reglas de uso del dinero pueden codificarse, monitorizarse y aplicarse en tiempo real. Agustín Karsten, director del BIS, lo dijo en público, con todas las letras, en una intervención que circuló viralmente. Decía, o sea, la capacidad de codificar reglas de gasto sobre el dinero digital es precisamente lo que diferencia el nuevo dinero del cash. Porque podríamos alegar que sí, el euro ya es digital, el 99% del mundo del euro que se utiliza o del dólar es a través de cuentas bancarias, a través de pagar con tarjeta y todo eso. Sí, pero no tiene esa capacidad programable, ¿vale? Permitir condicionar donde se gasta, que si vas al supermercado y te pueda saltar un aviso que diga no puedes gastar esta cantidad de dinero, que no viene de tu tarjeta, viene tu dinero programable porque ya has gastado 200 gramos de carne roja esta semana. Entonces, permite condicionar, como digo, dónde se gasta, cuándo se gasta, en qué se gasta y a quién se le puede transferir. Si vendemos los activos digitales que sostienen la nueva arquitectura para cambiarlos por dinero programable solo porque han subido un poquito, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es pasar de propietarios del peaje a usuarios sujetos a las reglas del peaje. Perdemos la simetría que teníamos y la gente, ya os lo puedo adelantar ahora, que va a vender este tipo de tokens cuando le hagan un por 10. Porque un por 10 es mucho, pero lo que obtienes al otro lado es dinero totalmente programable. Vuelves a la carrera de la rata, simplemente que tu rueda de hámster es dorada, ¿de acuerdo? Nos metemos en el segundo carril de un sistema de 2 carriles. El primer carril es el de quien sostuve la posición, opera con propiedad real, neutralidad y autonomía operativa. Y el segundo carril, en cambio, de esta autopista, el de quien vendió pronto, opera bajo reglas codificadas, vigilancia activa y permisos condicionales. Entonces, en la práctica, el segundo carril es el de la renta básica universal condicionada que ya se está testeando en piloto en varios estados, varias jurisdicciones. Entonces la distancia entre los 2 carriles no se cierra con el tiempo, sino que se ensancha. Hace 2 años, y eso suena mucho a Pedro Sánchez, no es por casualidad, ¿vale? Hace años hablábamos ya de el sistema de 2 niveles como el escenario más probable.
Los que me seguís de hace años de mis antiguos proyectos ya habíamos hablado precisamente de esto, la hipótesis prospectiva de que o estás dentro o estás fuera, ¿no? Que cada vez tener un pie dentro y un pie fuera híbridamente a la vez va a ser más difícil. La élite tecnológica y los actores que mantuvieron posición en la nueva infraestructura subirán al primer nivel. El resto, en cambio, entra al segundo nivel vía dinero programable. La decisión de vender o no vender en el momento del reseteo es la decisión que definirá en qué carril termina cada uno de nosotros. En definitiva, que la intersección, este cruce de autopistas donde se encontrarán la tokenización institucional y la autopista de liquidación neutra no es una coincidencia, ¿vale? Es una convergencia diseñada. Si miramos esto con perspectiva histórica, con un poquito de lupa, zoom out, vista de pájaro, ya no vista de paloma, vista de águila, esto lo que vemos es que en su momento ya lo vivimos. Bueno, yo no estaba vivo, muchos de vosotros tampoco, ¿vale? Porque es básicamente el modelo Bretton Woods aplicado el siglo XXI. En aquel momento, para que un activo se convirtiera en reserva global, tenía que cumplir varios pilares simultáneamente. Adopción soberana, claridad regulatoria, por esto hemos estado haciendo tanto hincapié en la Clarity Act, que no es casualidad que se llame así, las últimas semanas en Macroespeculador. También reconocimiento institucional vía organismos como el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Vale? Esos pilares se están alineando ahora para el activo digital de anclaje. Adopción soberana en marcha vía bancos centrales que ya están integrados en pilotos, ¿vale? En pruebas. Claridad regulatoria en construcción vía esta Clarity Act, el MiCA y equivalentes en otros bloques. Reconocimiento institucional vía la silla en el CPMI del BIS y vía la presencia también en proyectos como Agora, este proyecto secreto tampoco, pero que sí que hay mucho secretismo ahí dentro y muchos contratos de confidencialidad, ¿vale? Pues cuando los tres pilares se cumplen a la vez, el evento se materializa y los pilares se están cumpliendo más rápido de lo que se modelaba hace 12 meses. Antes pensábamos que la transición completa podía llevarnos, pues yo qué sé, hasta el año 2034 es año que he ido repitiendo una y otra vez en Macroespeculador porque hay muchos inicios y fines de ciclos que convergen en el año 2034. Por eso digo que año 2034, año arriba, año abajo, siempre con un poquito de flexibilidad, es cuando al principio creía que es cuando se iba a implementar este sistema. Ahora estoy empezando a pensar que a lo mejor ese año es cuando ya queda oficialmente implementado. Todo apunta a que la fase decisiva ocurre o puede ocurrir en una ventana de 2 a 3 años, probablemente menos, ¿vale? Por eso no hay tiempo para indecisiones, ¿vale? Por eso la posición central no se vende cuando llega el reseteo. Porque seremos rentistas de XRP y algunos tokens de infraestructura de los que compartimos en Macroespeculador. En el episodio 138 llamado Nunca venderé, seré rentista de XRP, os explico detalladamente por qué. ¿Por qué el error de vender a los $5, que ya será mucho con el precio actual de $1 y poco, o a $10 o incluso a 100, puede ser uno de los mayores errores que muchas personas que han terminado con XRP por A o por B van a cometer? Un mecanismo silencioso del XRP Ledger amplifica el efecto de adopción institucional sobre la oferta aún más, ¿vale? Cada wallet activa en el XRP Ledger requiere una reserva mínima de ese peaje de la autopista, del XRP bloqueada. O sea, varios XRP por wallet, por cartera, por billetera, que se quedan fuera de circulación mientras la wallet esté operativa. Claro, en un escenario donde se desplieguen millones de wallets operativas para sostener microtransacciones de actores institucionales, la cantidad de XRP bloqueado en reservas mínimas se dispara rápidamente y enormemente, ¿no? A eso hay que sumar también el mecanismo de el burn, ¿no? La propia quema de XRP. Cada transacción del XRP Ledger quema una pequeña fracción de XRP. Claro, si lo miramos a nivel vista de hormiga, a nivel transacción individual, la cifra es insignificante de lo que se quema en cuanto a cantidad de XRP. Multiplicada, en cambio, por millones de transacciones diarias provenientes de los operadores institucionales que se integren en el sistema, ¿el efecto compuesto cuál es? Sobre la supply circulante, la oferta circulante. En cuestión de meses eso se dispara más no poder.
Entonces, son estos tres vectores macroespeculadores. Es la reserva bloqueada, las reservas bloqueadas por wallet activa, ¿no? La quema acumulada por transacción, la posición o posiciones operativas de los bancos privados que presionará a la baja la oferta disponible, la cantidad de tokens de XRP disponibles. Mientras la demanda institucional sí multiplica por órdenes y órdenes de magnitud en pocos años, ¿no? Nos hacen un por 2, por 3, por 4, muchísimo más, ¿vale? Es una aritmética que es lo que es. Así que, a mi modo de verlo, la tokenización no es solo el futuro de la inversión, es la solución urgente que tiene este sistema arcaico legacy al problema de colateral del sistema actual y que nos lleva a unas consecuencias legales que vale la pena leer en el libro de David Roger Webbs antes de aplaudir el folleto comercial que nos ponen delante de las narices, ¿vale? También que la autopista de liquidación que va a sostener esa tokenización requiere finalidad atómica, ¿vale? Neutralidad, densidad de valor y robustez 24/7. Y solo, exclusivamente el XRP Ledger cumple las 4 propiedades dentro del proceso del diseño que ya ha hecho el Banco Central de los bancos centrales, el BIS. También que la sala donde se diseña la próxima arquitectura es el CPMI del BIS, no las redes sociales, y la silla narrativa es la que ocupamos nosotros el retail, porque es lo que nos venden y nosotros nos creemos. Pero en cambio, la silla nativamente digital y práctica de esa sala ya lleva años ocupada. La verdad sobre las subidas y bajadas de XRP es también lo mismo, que las subidas de precios no las dispararán los bancos centrales. Ya tienen ellos su exposición vía escrow, sino que lo van a hacer los 20.000 bancos privados que se enterarán tarde y comprarán, necesitarán comprar y ya será tarde, a la vez además en mercado abierto cuando llegue el cambio de paradigma. También que en el momento del reseteo de precios va a ser una prueba de carácter para la mayoría de nosotros. Vender al sistema nuevo es entrar en el carril controlado. Mantener la posición, en cambio, es mantenerse en el carril neutral, que vas tú a la velocidad que quieres. Es como ir eso con las autopistas, por las autopistas alemanas que creo que no tienen, conducí yo por Alemania hace unos años, sí, no tienen máximo, ¿de acuerdo? De velocidad a la que puedes ir. Pues eso es como, si te mantienes esa posición, es como ir por la autopista alemana, ¿vale? Quien todavía cree que la próxima fase es una repetición del ciclo cripto normal 2021-2022 con altcoins moviéndose juntas, realmente creo que se le espera una buena sorpresa. Quien siga convencido de que la mejor jugada es estar 100% en cash cuando llegue la noticia, y quien, mirando el calendario real del DTCC, el BIS y de los reguladores, sabe que la decisión más importante no es cuándo entrar, sino cuándo salir. Y en algunos casos depende del token que tengas cuándo no salir. El caso es que el momento llegará. No porque estas macroespeculaciones sean predicciones mías, sino que las considero un diagnóstico. El diagnóstico de un sistema monetario terminal, con los días contados, enfermo. Y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde estudiamos estos tokens a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto mis análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la alianza con el enlace que tienes en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.